esta ocasión según Juan capítulo 14, comenzando a leer en el verso 15. Dice así el Evangelio para esta ocasión: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os hará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le reconoce, pero vosotros sí conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En este día conocéis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda, y ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señor, te diremos, tú tienes palabra viva. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, te diremos, tú tienes palabra viva. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El amor es el tema central de este Evangelio y de la lectura que hicimos en el día de hoy del mismo. Descrito como una relación íntima con el carácter, tener una relación íntima con el carácter o la esencia de Dios. El amor se relaciona a las misericordias perpetuas de la cual se habla en toda la Escritura desde el Antiguo Testamento. El amor se refiere también o se compara también con, o es hermano de la palabra compasión en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. El amor se relaciona y está bien íntimamente relacionado con la gracia o con la bondad de Dios. El amor proclamado en Juan es la esencia y la naturaleza misma y la manifestación de Dios. Como al final que dice, me manifestaré en Él. Dios se manifiesta en nosotros, compartiendo su amor, dándonos su amor, y en el Espíritu dándonos ese don del amor. Nos coloca a nosotros en el don o en la esencia de Dios, y por eso es que una relación en la cual uno no se siente huérfano. Si amamos, Dios estará con nosotros, y el poder de ese amor vence el mal, el pecado y hasta aún la muerte. Jesús está aquí preparando a los discípulos para lo que va a acontecer, que es la muerte, y le está entonces indicando: si me amáis, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Yo no los voy a dejar solos, voy a estar y enviaré al Consolador. Bien, entonces el guardar los mandamientos, como ya hemos visto, para el Evangelio de Juan, es Jesús predicando a los discípulos como le predican los otros evangelios, de una manera similar. En los otros tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, en los tres aparecen a la pregunta a Jesús y Jesús contestando: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, vamos a ponerlo, ¿verdad? Y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Acá en Juan es un poco distinto, pero está también en la misma similar. Es similar. Ámense
unos a los otros como yo os he amado. Ahí para Juan es un poquito más profunda también esa situación, porque ¿cómo es que Jesús nos amó? Si no fue dando, o cómo manifestó ese amor a nivel máximo, si no fue dando la vida por nosotros y por nuestra salvación. Así que qué bueno que en el Día de las Madres celebramos el Día del Amor. Otra vez el tema del amor en las Escrituras, aunque el tema del amor nunca se cansa de mencionarse. Yo creo que en todos mis sermones de alguna manera hablo del amor, ¿verdad? Porque ese carácter esencial o esa esencia de Dios, ¿verdad? Dios es amor. Pues vemos cómo en el Día de las Madres pues uno puede compararlo en ese sentido, porque las buenas madres de verdad que aman, ¿verdad? Uno dice, ¿verdad? Y ese cántico que nos cantó Osvaldo al principio habla de esa madre que ya se ha ido, y es en la canción lo que está diciendo es: ese amor nunca se va a ir, siempre va a estar conmigo, aunque la distancia entre esa madre y el hijo pues ya ha pasado a otra vida, ¿verdad? Pues ese amor está ahí constante, ¿verdad? Y por eso le dice también incluso amor eterno. Pero sí, y yo creo que ese amor eterno va a estar dispuesto para todos nosotros, porque esa es la vida eterna también, parte de la vida eterna que Dios nos promete, pero que empieza a vivirse con aquí y ahora. Por eso es que una buena madre que ama, está viviendo la vida eterna, porque está viviendo en el don del Espíritu Santo y en la proclamación de Cristo Jesús, ¿verdad? Que estará presente con nosotros, el que murió, resucitó y nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vemos esa relación ahí. Ahora, bien, cuando hablamos del amor, en el sentido maternal, podemos relacionarnos con lo que en la Biblia se habla en cuanto al amor filial o el amor filio, que es un amor que se da entre la familia, entre los hermanos, entre los parientes, ¿verdad? O por ahí podemos decir ese amor que es de sangre, ¿verdad? Que mi hijo, es mi hija, es mi hermano, es mi padre, es mi madre, ¿verdad? En el amor filial también se reconoce que también, además de lo que es de sangre o de familia, también está el amor de un buen amigo o de alguien que es amigable, o alguien con quien nos llevamos bien, y con quien compartimos y nos apoyamos y nos ayudamos unos a los otros. En la iglesia uno le dice que está al lado, le dice que es mi hermano en Cristo, ¿verdad? Pues, y la iglesia entonces es como una familia, ¿verdad? En la cual se vive ese amor filial, y ese amor a veces también en ese amor también puede verse el dar la vida. Les voy a dar un ejemplo del reino animal que viví con mi esposa hace unas cuantas semanitas atrás, o fue el mes pasado ya, del reino animal, porque era una gallina, pues esa gallina apareció por casa, y de momento venía y pues lo único que tiene que hacer para que las gallinas se queden es darle un poquito de maíz. Le digo un poquito de maíz, la gallina se quedó y venía con el gallo y con otras gallinitas más, eran como 3. Pero esa gallina, que era la más grande, un día vino con un montón de pollitos. Eran casi 10 al principio. Y siempre pasa que alguno que otro se muere, y nosotros esa tristeza, ay, se murió uno, ahí lo contábamos todos los días a ver cuántos pollitos había, ¿verdad? 2 ocasiones, en una vino un guaraguao de eso, que hay por ahí, y bajó, y ella se metió con todos los pollitos debajo de
la fruta estrella esa, que le llaman, nosotros tenemos allá en casa, ¿verdad? Entonces pues se guardó con todos los pollitos y el animal se metió allá abajo y la gallina peleó y no se llevó ningún pollito. Y Linda salió para afuera y entonces el guaragó se fue, ¿verdad? Entonces pues no se llevó ningún pollito. Una mamá que está defendiendo a sus pollitos. Hasta que un día entonces los pollitos brincaron para el patio de al lado y ahí entonces habían 2 perros y estaban los pollitos ahí, ¿verdad? Y la gallina se tiró para allá a tratar de rescatar a los pollitos y los perros la mataron, ¿verdad? Pero entre todo el escarceo la gallina gritaba toda esa cosa, ¿verdad? Entonces pues mi esposa salió, yo salí, pero era brincar la verja para poder llamamos a la vecina salió y entonces pues finalmente pues los perros mataron a la gallina, pero los pollitos sobrevivieron. Entonces que ella luchó con los 2 perros hasta el final, murió ella y bueno, no voy a describir porque fue tan terrible la escena, ¿verdad? Pero los pollitos sobrevivieron, ¿verdad? Y los recogimos y se los dimos a un vecino más abajo que sabemos que tiene gallinas y tiene pollitos y tiene un corralito y los pollitos están vivos todavía, ¿no? Pero uno ve eso en el reino animal, ¿verdad? Y uno puede compararlo, mira, es un animal, pero hace algo que quizás puede ser instintivo, pero que en el mundo de entonces de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que también somos animales, ¿verdad? Pues a veces uno lo ve y dice, wow, esa madre se entregó por completo por sus hijos, ¿verdad? En ese sentido. Y yo el año pasado, hablando un tema similar, también siempre hago la referencia del mismo Jesús que utiliza una imagen de una gallina, madre en el reino animal, ¿verdad? Y utiliza esa imagen maternal con el pueblo de Dios, cuando ya está presto para ir a Jerusalén. Hace esta lamentación: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise acogerte como la gallina a sus polluelos, ¿verdad? Bajo sus alas. O sea, la gallina bajo sus alas protege a sus polluelos. Eso quería haber hecho Jesús, ¿verdad? Y finalmente pues vemos que en Jerusalén gritan ¿qué? Crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Y eso puede reflejarse entonces en cuanto al amor de Dios, que es más allá que uno familiar, sino también es uno por alguien que por toda la humanidad, y en el caso de Juan, incluso es más claro con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la salvación, como discutimos aquí en Cuaresma, en el servicio que se hizo aquí, la decía, está disponible para todo ser humano. No solamente para unos escogidos. Y uno puede decir, pues nosotros somos la iglesia, nosotros somos los escogidos, el amor de Dios es para nosotros. No, el amor de Dios está disponible para todo ser humano, ¿verdad? Y cuando se dice, amáis los unos a los otros, y cuando en los 3 evangelios se dice, amar al prójimo como a ti mismo, no se está refiriendo solamente a los que son de tu familia, o a los que son tus amiguitos, o a los que son tu círculo cerrado, sino que el prójimo es el que esté al frente de ti, o el que esté al lado de ti, o el que esté detrás de ti. Ese es tu prójimo, ¿verdad? Al que tú estás llamado a amar. Como Dios en Juan nos habla, amó al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito. Dios ya murió por todos los seres humanos, aunque todavía algunos no le reconozcan o no crean en Él, ¿verdad? Dios ya murió por Él y ya le ha ofrecido a esa persona la salvación. Y entonces, en ese sentido, ¿quiénes somos nosotros para no decir, no voy a amar, sino a solamente a aquel que es de mi familia,
o aquel que es un amigo mío, o aquel que yo conozco, o aquel que es como yo, o aquel que es de mi grupito, o aquel que es de mi partido político, o aquel que es de mi barrio, o aquel que es de mi color de piel, o aquel que es semejante a mí, ¿verdad? El amor debe ser para todo prójimo en ese sentido. Entonces es lo que se conoce como el amor ágape, que es una entrega, ¿verdad? Es un compromiso con la vida del otro ser humano, ¿verdad? Y no solamente porque sea familiar tuyo, sino porque es ser humano. Y es un compromiso con la tierra, con el mundo que Dios creó, porque es de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido Dios nos ha permitido vivir en el mundo que Él creó. Pues hay una responsabilidad, una corresponsabilidad para con ese mundo creado. Y debemos también vivir en amor para con todo lo que nos rodea. En vez de destruirlo, construirlo, o que se multiplique, o que se fructifique todo lo que está a tu lado. En vez de discriminarlo, marginarlo, incluirlo, ampliar tu mente, tu corazón, para amar incluso a aquel que no piensa como tú, ¿verdad? Y Jesús lo pone más difícil en los evangelios cuando dice: amarás hasta tu enemigo. Espérate, Jesús, ¿qué tú estás diciendo? Amar hasta el enemigo, ¿verdad? Pues Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? No quiere que nadie se pierda. Hay que denunciar el pecado de alguien que quiera amenazarte, o que quiera hacer una injusticia contra ti, o contra otra persona, o otro grupo, o otra situación. Hay que, en el nombre de Dios, también proféticamente denunciar el mal, denunciar los pecados, denunciar los sistemas que estén corruptos. Todas estas cosas hay que hacerlo, y a veces hay que hacerlo con fuerza, como también lo hizo Jesús. Por ejemplo, en el templo, Él sacó a los mercaderes del templo, y lo hizo no riéndose: ay, benditos, sálganse del templo. Así no lo hizo Jesús, que dice, hasta tuvo que coger un látigo, ¿verdad? Pero lo hace porque por celo por la casa del Señor. Y a veces hay que ser fuerte pero no quiere decir que uno vaya a pensar que la otra persona que tú eres más que la otra persona, y que la otra persona es menos que tú. El otro es un ser humano como tú y como yo. A lo mejor él está equivocado y tú tienes que decirlo con firmeza, pero hay que respetar y dar valor a la vida de ese otro ser humano, y eso solamente se hace amándolo. Así que a veces necesitamos de Dios, porque a veces uno como que respira y dice: ay, dame paciencia, Señor, porque la verdad que que tengo aquí al lado está terrible. Entonces uno como que así, ¿verdad? Va, pero lo hace porque uno sabe que si Dios es amor y queremos guardar el mandamiento, pues entonces debemos vivir en amor. Y hay veces que uno como que el amor se le olvida cuando en una discusión o en alguna situación, ¿verdad? Y entonces uno tiene que respirar profundo y decir: espera, Señor, dame paz, dame tranquilidad, dame paciencia, porque si no, la pelea, ¿qué va a pasar? Alguien va a ganar, alguien va a perder, pero el que pierde casi siempre es el que está más herido, ¿verdad? Y aunque tú digas que tú ganes delante de Dios, si ganas de una manera forzada, obligada o con coraje, yo le gané, o con venganza o con amargura, eso es amor, no lo es. Entonces, pues, el amor ágape tiene ese compromiso para vivir a la luz de lo que Dios nos ha enseñado. Y entonces, pues, valoramos y respetamos la vida de todo ser humano, aunque tengamos diferencias, y tratamos de trabajarla en el espíritu de ese amor, de encontrar esa armonía, de encontrar esos diálogos, de discutir las cosas con serenidad, con paciencia, buscar la sabiduría o la razón, como hablaba, buscar una razón de esperanza en cada momento en que tenemos una situación. Así que, hablando de madres, volviendo al tema de las madres, ¿verdad? Después que les dije el de las gallinas,
hoy entonces podríamos trabajar algo que tiene que ver con todo lo que le he estado diciendo porque no tenemos mucho tiempo ya, ¿verdad? Y hoy Iván tenemos una reunión y vamos a celebrar las madres. Pues con esto voy a terminar para respetar todo eso, ¿verdad? Hablando entonces de las madres y de las situaciones que ocurren en el día de hoy, las madres tienen hijos, ¿verdad? Pero hay hijos en la vida real que son ¿qué? Adoptados. O sea, yo no lo parí, yo no lo di a luz, ¿verdad? Pero lo adopté y es mi hijo, ¿verdad? Y se ama como se puede amar como un hijo, como si lo hubieran dado a luz ella misma, ¿verdad? Ante la situación que estamos viviendo en estos días, particularmente se ha levantado más o se ha recordado que es una situación de crisis mundial. Porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos está ocurriendo también en Puerto Rico. O sea, la situación de la migración, estoy hablando directamente, ¿verdad? Se está dando también acá. Y tenemos personas como en Santurce, como Milka Marrero, es una pastora metodista, de la iglesia metodista de Barrio Obrero. Los luteranos también están en Barrio Obrero y hay personas de la iglesia que ayudan a ese ministerio. En el área metropolitana, las iglesias de la metropolitana nos hemos organizado en algunas ocasiones para ayudar a ese ministerio. ¿Y qué es lo que hace Milka? Tiene una iglesia, ella es pastora, pero en esa iglesia, en Barrio Obrero, alrededor de Barrio Obrero, nosotros sabemos que ¿quiénes viven allí? ¿Quiénes vienen a vivir allí? Muchos dominicanos y muchos haitianos, que están también en procesos migratorios, muchos de ellos. ¿Y qué es lo que hace ella? La iglesia los ha adoptado. Empezaron por hacer almuerzo, luego han traído abogados que dan de su tiempo para estar allí y dan orientación a estas personas de cómo trabajar sus papeles si es que no los tiene bien trabajados, de qué dice la ley y cómo se interpreta y qué derechos ellos pudieran tener, qué peticiones ellos deben de hacer. Y entonces está la otra parte que es el lado humano, dónde vivir o cómo están viviendo y cómo ayudar a esas familias que no tienen los mismos beneficios que a veces tienen los demás ciudadanos, ¿verdad? Está en una situación de necesidad y la iglesia que ha sido como, en Barrio Obrero, la iglesia metodista ha sido como una iglesia que ha adoptado a estos extranjeros como si fueran familia. Y siguen como iglesia, pero desarrollan su esfuerzo para servir a esa comunidad que está allí viviendo alrededor de ellos y con quien ellos están llamados a amar como sus propios, ¿verdad? Los han adoptado, ¿verdad?, a estas personas y tienen un programa bastante bueno y otras iglesias, la iglesia luterana, otras iglesias le están ayudando a esta pastora allí a hacer ese ministerio. Y lo digo esto porque eso está sucediendo ahora en Estados Unidos. Ustedes vieron que ahora vino una ola migratoria por una situación de una ley que estaba para el tiempo de Trump y la gente pues pensaba que ahora es la oportunidad y ya ustedes saben cómo están los bordes. Pero hemos visto detrás de todo esto cómo también hay gente que empiezan a ponerle etiquetas a aquellos que no son iguales a ellos, ¿verdad? Entonces, como estos son de Latinoamérica, hablan español, estos son de esos países del sur que hay mucha droga, o estos son de qué sé yo qué, y empieza la gente a difundir cosas que no son en muchas instancias ciertas, ¿verdad? No todo el que cruza o los menos. Dicen que es el menos de 1% los que cruzan para hacer alguna transacción. Y si cruzan para hacer una transacción es porque en Estados Unidos hay gente organizada para que eso suceda, ¿verdad? Así que, pero no, eso es algo aparte. Lo que quiero dejar saber es que a veces se crea toda
una situación en la cual se separa a esa otra persona porque no es como yo, porque y se empieza a ponerle etiquetas, que es una discriminación lo que se hace con todas esas personas, y se rechazan a esa persona incluso y no se dan cuenta de todo. O sea, una persona que tenga que salir de su país por las situaciones que enfrente, cualquiera de ellas que sea, a veces es pobreza extrema, a veces es también las situaciones en que su vida está en peligro. ¿Usted se cree que va a pasar por toda una jungla? Que a veces algunos de ellos no llegan al otro lado porque el otro día te estaba hablando de alguien que lo picó una araña allá en la jungla y allí le dio algo y se murió, ¿verdad? Y no solamente es una araña, pero todo lo que hay en la jungla, hasta jaguares y todas esas cosas, ¿verdad? Y los desiertos que a veces pasan, ¿verdad? ¿Usted cree que lo va a hacer simplemente porque por chiste? No, es que quiere salvar, o quiere tener una vida. Déjenme decirle, se necesita entonces de sensibilidad humana, empezar por siquiera sensibilidad humana, y no enseguida despachar a la gente o rechazar a la gente, porque no sean como nosotros. O sea, ya formar todos estos estereotipos y toda esta con el otro ser humano, ¿verdad? Porque simplemente tú no lo quieres, no se parece a ti, no es de tu cultura, no piensa como tú, no habla como tú, pues que se quede por ahí. ¡Wow! Jesús que dio la vida por todos nosotros. Nosotros los luteranos decimos que somos ¿qué? Pecadores, por un lado, impuros, ¿verdad? Y por otro lado, santos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha colocado en su salvación y porque Dios en su gracia nos ha perdonado a nosotros. Si Jesús murió por nosotros, siendo nosotros pecadores, y resucitó para que tengamos vida eterna, nosotros entonces debemos dar nuestra vida en amor, porque Jesús hizo eso en amor para salvarnos. Si nosotros damos nuestra vida en amor por nuestros prójimos, cualquiera que sea, allí está ese amor ágape, ese amor que viene de Dios, ese amor que describe la esencia de Dios en nuestras vidas. Así que no hagamos distinción de personas. Dios no lo hace, y debemos vivir en amor y ayudar, llegar allí al lado, estar, no dejar huérfano, como dice esta carta, no dejar huérfano a los más necesitados, a los que están sufriendo, a los que arriesgan su vida por ganar, tener un poquito mejor condición de vida. Y eso es uno nada más, pero no me queda más tiempo. Que Dios los bendiga y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.